El video de hoy empieza en una muy famosa intersección de aquí del Vedado. Nada más y nada menos que Malecón y 23. Una de las esquinas más famosas de toda la ciudad, ya que bueno, aquí se unen dos de las calles más famosas de toda la ciudad, dicho sea de paso. ¿Qué les parece si hoy recorremos toda la avenida 23 completa, de punta a punta, desde donde nace hasta donde termina por allá por el río Almendares? Un video que promete ser muy interesante y bueno, aprovechando que hoy no hace solecito, qué mejor manera de hacer el recorrido hoy de bastantes kilómetros. Pero miren, este es el Malecón. Muchos cubanos tendrán sentimientos encontrados con este magnífico lugar de acá de la ciudad, que la recorre casi completa, a menos la zona de La Habana Vieja, Centro Habana y el Vedado. Le dicen el Banco de La Habana porque aquí vienen muchísimas personas, sobre todo en la tarde, a sentarse, a pedirle a Yemayá, que es la deidad de los océanos, a imaginarse una mejor vida del otro lado del estrecho de la Florida. Como bien les decía, vamos a cruzar ahora Malecón y vamos allá sí empezar oficialmente el recorrido por toda la calle 23. Ustedes saben, bueno, como historia, dejarle un detallito, antiguamente aquí se encontraba un obelisco estilo Art Deco que fue eliminado más adelante. Bueno, que a las personas nunca les gustó, a los habaneros nunca les gustó este obelisco y ya se encontraba como muy dañado, y bueno, lo que se hizo fue que se eliminó y ya se quedó la calle libre normalmente. No tengo que decirles, creo que este es el Hotel Nacional de Cuba. O sea, es muy emblemático este hotel de aquí de La Habana, el más famoso quizás de toda la isla completa. Es un hotel insignia, yo creo que de Cuba en general, de un estilo Art Deco también, de los años 30, hermosísimo. Y bueno, si les he dado tantos datos, ya saben que el video va a estar plagado de datos históricos y de realidad. Así que vámonos a recorrer la calle 23. Cruzando ya Malecón, sí entramos ya a recorrer la calle como tal. Y bueno, vamos a empezar ya con los daticos que podemos encontrar por aquí. Justo aquí abajo vemos este edificio que hace esquina aquí entre 23 e Infanta. Un edificio que muy pocos sabrán que estuvo relacionado con la empresa General Motors. Y es que bueno, era una empresa que se llamaba Ambar Motors, que se dedicaba a importar hacia Cuba carros de la General Motors como Cadillacs, etcétera, etcétera. Cuba era uno de los países de la región que más autos tenía per cápita. O sea, aquí es un hecho que todavía distinguidos de lo que vienen siendo los antiguos carros americanos como los Ford, bueno, los típicos americanos que se le dice aquí en Cuba. Y este edificio era la sede de Ambar Motors, que los importaba desde Estados Unidos. En esta esquina que vemos acá se encontraba antiguamente el Cabaret Montmartre, que bueno, ya fue derribado para convertirlo próximamente en un hotel. Luego fungió aquí el famoso también restaurante Moscú, bueno, que muchos habaneros y creo que personas ya, no sé, de los 40, 50, 60 años se acordarán de este mítico restaurante que se encontraba justo en esta esquina. Y en el Montmartre cantó Edith Piaf, cantó Frank Sinatra, o sea, grandes personalidades de la época que venían desde Estados Unidos a cantar en el antiguo Cabaret Montmartre que se encontraba aquí en el Vedado. Mientras vamos subiendo, vamos viendo que nos vamos acercando un poco más a la zona. Bueno, yo le digo que es como el Times Square de La Habana, ya que bueno, hay varias torres juntas ahí, como el Retiro Médico, el Habana Libre, la nueva Torre de K, el Cine Yara, el Copelia. Es como una esquina bien caliente, que es la esquina de 23 IL, que se las estuve mostrando en el video pasado. Y bueno, yo le digo que es como el Times Square. Ahí en un futuro tal vez pongan pantallas así enormes con Coca-Cola, Pepsi y todo el mundo ahí promocionándose. En un futuro tal vez no muy lejano, quién sabe. Y este cine que ven aquí a mi izquierda es el cine La Rampa, que tal vez es el que le da nombre a toda esta zona de acá. Ya vamos llegando a la calle O. Algo muy interesante, bueno, que les va a servir durante todo este video, es que el Vedado, por ejemplo, ahora cuando lleguemos a Paseo, que es una avenida que viene así principal, se divide, bueno, en varias secciones. Viene Paseo, viene A, B, C, D, E, F, hasta aquí abajo. Y de Paseo para allá es por número, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y viene también por números impares, como 3, 5, 7, 9... así desde abajo hacia arriba. No sé si me entendieron. La Zorra y el Cuerpo, otro club también muy famoso de acá de La Rampa,
Creo que bueno, muchos extranjeros solían visitarlo y era muy famoso. Bueno, era un túnel y tiene este estilo bastante interesante, que es como una cabina de teléfono de Londres, que se ve mucho en Inglaterra. ¿Qué les puedo decir de La Habana Libre? En el video pasado les estuve hablando un poquito de la historia de La Habana Libre por arriba, así que bueno, les recomiendo mucho ese video, ya que bueno, les doy bastantes detalles, pero para los que no saben, básicamente es un hotel de los años 50, inaugurado en el 58, antiguamente era de la cadena Hilton, el nombre original era Habana Hilton, y en su momento también fue el hotel más alto de toda Latinoamérica. No voy a dar más detalles porque tampoco vamos a adentrarnos mucho en la historia, pero es uno de mis edificios favoritos de acá, de la ciudad. Este cartel muy sugerente que dice Viva Cuba Libre, muy icónico de esta esquina famosa de La Habana, que es 23 IM, que bueno, es famoso también porque hay un programa de televisión que se llama así, 23 IM. Ya para aquí arriba va aumentando un poquito más el ritmo porque nos estamos acercando a L, donde se encuentra el Cine Yara también, y aquí, bueno, aquí está la sede del ICRT, que es el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Aquí es donde se graban gran parte de los programas de televisión que uno puede ver por la TV en Cuba. Llegamos a la esquina de 23 y L. Aquí, bueno, es como les digo, lo que me recordaba, porque bueno, hay como semáforos en las 4 esquinas, hay cebras, no sé, me da esa vibra. Hay que tener imaginación, no me vayan a ustedes ahora decir, ya, no se parece en nada. Yo sé que no se parece en nada, pero es un comentario un poco así soñador. Pero quién sabe si en un futuro, no sé, se puede llenar esa esquina ahí de pantallas en la torre, pantallas aquí en la esquina también, no sé, cabrón, yo soy muy de mirar al futuro. Y yo confío en que Cuba va a cambiar y va a ser uno de los países más desarrollados de la región, al menos por el turismo, hablando, porque tiene todo el potencial para ser un excelente paraíso turístico. Cuba es un paraíso, bueno, era conocida como la perla del Caribe, caballero, y yo pienso que Cuba va a volver a esos tiempos, y por supuesto que sí será. Los más jóvenes lo veremos, y bueno, quién sabe, los más maduros también. Pero bueno, todo de la vida es así. La torre de acá que está siendo construida para un hotel. Bueno, ya no va a crecer más, ya llegó hasta ahí. Y bueno, es el edificio más alto de Cuba, básicamente. Y allá arriba se encuentra una piscina con una terraza. El edificio a mí no me gusta mucho, no les voy a ser sincero. Personalmente no soy muy fanático de él porque lo considero muy, no sé, muy sencillo, muy básico, cristal y hormigón ya matado. Entonces, nada que aportar. Prefiero más, por ejemplo, el Habana Libre, el Retiro Médico, no sé, edificios de los de antes o los de ahora, pero no sé, que hubieran innovado un poco más en el diseño. Y está construido dentro de un hueco donde antiguamente se iba a hacer el metro de La Habana. El Copelia, esta es la esquina del Copelia, que normalmente ahí donde se hacían las colas enormes para entrar a comerse 5 bolitas de helado pésimo. No sé si todavía seguirán haciéndose las colitas esas, más nunca las he visto, pero sí sé que está abierto. 23 IG, o Avenida de los Presidentes, también es conocida esta avenida que va desde aquí, el monumento a José Miguel Gómez, hasta el Malecón. Una avenida con muchísimos árboles, muy bonita la verdad. Otra de las más bonitas aquí del Vedado. Para mí personalmente mi favorita es Paseo, que la vamos a ver un poquitico más adelante, que bueno, era el Paseo de los Alcaldes. Esta de los Presidentes y Paseo de los Alcaldes, que es conocido hoy como Paseo. Que a partir de ahí a partir de ahí hacia este lado es donde empiezan las letras y hacia allá es donde empiezan los números. Vamos a cruzar. Aquí ya abrieron un cojo para casa, un retiquito. Abrieron como un lugar de vender helados. Han abierto varios negocios, muchísimos restaurantes, bares, discotecas, paladares. Wow, eso me parece muy bien. En esta esquina de aquí de F siempre han habido como unas ferias que hacen de artesanía, donde venden cositas de madera. Espero que estén disfrutando este recorrido por la calle 23 junto a mí, como me falta todavía. En qué momento se me ocurrió hacer este video caminando. Pero bueno, creo que vale la pena porque así muchos de ustedes que tal vez no han regresado a Cuba hace mucho tiempo o que no están en Cuba,
viven este momento conmigo. Y la idea es que ustedes en estos videos se sientan que van literalmente al lado mío, y espero que se esté captando la idea, porque bueno, van viendo todo lo que va pasando, las personas haciendo su vida, los autos, los edificios. Es como un video, es como un en vivo, pero bueno, no en vivo. Entonces déjame por ahí abajo por los comentarios si te gustan este formato de videos así, que yo la verdad lo disfruto mucho, y sobre todo que no hace sol, que ustedes saben que yo odio el sol, es mi mayor enemigo. Y bueno, todo el mundo debería protegerse del sol para cuando lleguemos a mayores no tener la piel tan maltratada. Yo recuerdo que este edificio de acá, una vez yo les hice un video acerca de escuelas privadas en La Habana, y este edificio era una de esas. No me acuerdo exactamente qué escuela era. No sé si era de amas de casa, donde enseñaban a las amas de casa a hacer cosas. Pero creo que era esta. No me acuerdo bien. Vamos ya por E. Poquito a poco vamos llegando a Paseo. Y ya después vienen los números. 2, 4, 6, 8, hasta el 28 creo. Sí, hasta el 28. O sea, son una pila de cuadras. Pero vieron, hay muchas mansiones bonitas así como esta. Miren qué linda esta casa, me gusta muchísimo. Y el carro también, un Audi. Y otros edificios normales como este que es Art Deco. Hay muchos diferentes estilos arquitectónicos en La Habana, ¿eh? Este edificio amarillo, que abajo están las oficinas de Turkish Airlines también. Y este que es el edificio Hermanas Girard. Bueno, en su momento, bueno, un edificio de apartamentos. Hoy también sigue siendo de apartamentos, pero bueno, te digo, antes de la revolución eran como apartamentos para clase alta o media alta, algo así. Y al lado te encuentras una mansión, ¿viste? Es lo que me gusta del Vedado, que puedes encontrar diferentes estilos arquitectónicos en todas las esquinas. Ves mucha arquitectura, ¿sabes? No es como homogéneo. Miren esta casa, qué bonita. Y al lado otra bonita igual, más sencilla, y al lado otra mansión más. Muchas mansiones. Yo no quería imaginarme si al Vedado nunca hubieran llegado estos edificios de apartamentos y todo hubiera sido mansiones y mansiones y mansiones. Hubiera sido un barrio, caballero, espectacularmente bello. Si hoy sigue con ese halo de belleza, imagínense ustedes si siempre hubiera sido, o sea, si se hubiera mantenido así, con los parterres bien cuidados, con las aceras limpias y bien hechas, con los jardines bien hechos también. O sea, la belleza fuera inigualable. Miren este edificio, qué bonito. Me gusta muchísimo. Y lo mejor es que como hay edificios de tantos tipos, uno va viendo, no sé, como a lo largo del tiempo, cómo ha cambiado la arquitectura, desde estos más contemporáneos hasta estas con más detalles, o estas, o sea, es como un museo tanto de autos. Bueno, La Habana, de Cuba en sí en general es un museo de autos al aire libre, pero también de arquitectura. Creo que hay muchos tipos de arquitectura en La Habana, muchos tipos. Al ser una ciudad tan próspera en su momento, hay muchísima arquitectura. Miren esta antigua mansión de acá, o sea, era enorme. Bueno, es enorme todavía, lo que ya no es una mansión. Creo que ahora es algo con su Contraloría General de la República. Pero miren esa mansión, qué bonito. Ay, qué cosa, Dios mío. Qué casa más grande. ¿Qué hacen la gente que tienen esas casas tan grandes que al final vas a usar, no sé, las mismas habitaciones siempre? Porque al final creo que es imposible que tú puedas usar toda la casa completa, o no sé. Si, no sé. A mí me gustan más las casas pequeñas. A ver, no tan pequeñas tampoco. No sé. Bueno, no sabría decirles el tamaño exacto de las casas que me gustaría, pero tan grandota. No sé, pienso que eso ya es para presumir tu dinero, para presumir cuánto tienes. Porque en realidad no necesitas tanto espacio. Pero bueno, cada cual hace con su dinero lo que quiere. Y si quieres comprarte una mansión de 50 cuartos, cómpratela. ¿Eso te hace feliz? Go ahead. A mí me haría muy feliz un penthouse pequeñito cerca de Central Park en Nueva York. Eso me haría muy feliz. Detalles, pequeños detalles, que no pido tanto. Y un Ford Expedition, ya. Más nada, ya me puedo retirar ya después de eso. Pero bueno, son cosas que vendrán en su momento, porque vendrán, Al universo hay que declararle las cosas. Uno no puede decir, no, porque yo si algún día, no. Uno tiene que mentalizarse ya
viéndose, cumpliendo sus metas, cómo actuaría uno cumpliendo sus metas. Ya tienes que mentalizarte y bueno, decirle al universo, proyectarte con el universo de que eso ya es tuyo, y así me ha funcionado a mí. Así que seguiré aplicando esa estrategia, se llama ley de atracción y yo creo en ella. Llegamos finalmente a Paseo, caballero. Qué manera de darle muela yo aquí a ustedes, yo chismeando. Miren Paseo aquí adelante, que como bien les dije es la avenida de los Alcaldes. Es muy parecida a G, pero a diferencia de G, esta es más, un poco más, ¿saben? Más como que con más mansiones, árboles. Tiene la sensación de que es más antigua, ¿sabes? Más conservadora, que en G hay torres, etcétera. Pero aquí en Paseo, no. Lo que hay aquí es muchas mansiones, muchas mansiones. Que bueno, en su momento recorreremos G y Paseo. Hoy no, si ya estoy cansado. Imagínense tanto. Es que parece que no, pero 23 es larga y todavía me falta. Ya me falta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, bla, 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 por para allá. Si los números, si las cuadras son pares, ¿cuántas cuadras me faltan entonces? Saquen la cuenta. ¿Ya puedo pasar todavía? Bueno, yo voy a pasar ya, mira, casi más. Viste, hay que respetar los semáforos, por no respetar el verdecito. ¿Y sabían ustedes que, bueno, la calle 23, bueno, no como la conocemos, pero en sí el camino, o ya la delimitación de la calle 23 data de por allá de 1862 y le decían Paseo Medina? Esto porque el contratista que suministraba rocas de esta zona para construir las calles de la ciudad de La Habana, o sea, de la antigua ciudad de La Habana amurallada, o sea, era de apellido Medina y parece que cogía por aquí o algo, eran sus terrenos y le decían el camino Medina, algo así le decían. Yo sé que era con Medina. Y bueno, pues te estoy hablando de cuando el Vedado no era más que roca y árboles. Nadie nunca se imaginó que esta zona se fuera a convertir en lo que es hoy, y esta calle, este caminito llamado Medina, se fuera a convertir en la vía principal, en una de las vías principales de toda la ciudad, para que ustedes vean el tiempo cómo va cambiando y cómo van cambiando las cosas también. Y algo muy interesante que me han preguntado es por qué se llama Vedado. Se llama Vedado justamente porque era un territorio vedado, o sea, vetado de construir aquí, ya que por cuestiones de seguridad, por cuestiones militares, si tú construías aquí iba a ser más fácil el acceso a la ciudad, a La Habana Vieja, o sea, la ciudad. Cuando le digo la ciudad de La Habana, me estoy remontando a los términos de cuando era una muralla. Entonces estaban prohibidos hacer caminos, bueno, porque era necesario, pero o vivir aquí, ya que era más fácil si los invasores tenían barcos y llegaban aquí, iba a ser más fácil si habían caminos o casas, etcétera, llegar hacia la ciudad de La Habana. Ya luego de eso, a finales de los 1800, ya no era necesario ya, porque bueno, ya España la botaron prácticamente de Cuba y ya no era necesaria esa seguridad extrema en contra de los invasores, y bueno, ya se empezó a expandir libremente la ciudad de La Habana hacia lo que conocemos hoy aquí. Vamos por la calle ya 8, avanzamos, no nos detenemos. Ya vieron que para acá como va cambiando, ya para acá hay más árboles, es un poco más tranquilo, no hay tantas mansiones, sino más edificios así, de los 30, de los 40, de los 50. Esta es la que vendría siendo una de las zonas más modernas del Vedado. Y es que para acá es como de las zonas más nuevas, ¿sabes? Ya que básicamente las primeras casas del Vedado estaban más pegadas al mar, por lo que viene siendo la calle Línea, de la que también te haré un video, posiblemente sea el que viene después de esto. Aquí en 23 y 12 se encuentra un edificio bastante conocido, bueno, por su nombre, que es Sarrá. Lo que es conocido es el apellido Sarrá. Sarrá tenía, o sea, la familia en general tenía la droguería más grande de Cuba y de Latinoamérica, y la segunda más grande de todo el mundo, que se encuentra actualmente en La Habana Vieja. Y eran dos catalanes originalmente que inmigraron desde España a Cuba y bueno, hicieron una fortuna enorme, tanto por su droguería, pero también eran muy conocidos por ser muy buenos para los negocios inmobiliarios. Tenían los mejores edificios y las mejores mansiones de La Habana. De hecho, la mansión más espectacular del Vedado para mí
era propiedad de Sarraf, que es la que se encuentra en 2 entre 11 y 13, que actualmente es el Ministerio de Cultura. Una mansión espectacular de la que te hablaré, una mansión espectacular. Y me refiero a este edificio que se encuentra acá, que era propiedad de Sarraf. De este lado, ya que aunque no vamos a doblar, pero voy a recalcárselos, se encuentra la entrada del famoso cementerio de Colón. Muy lindo, caballero. Yo les he hecho a ustedes videos acerca del cementerio y la verdad que es impactante. Vamos a cruzar. Ya aquí 23 se pone rara, porque ella es recta completa, pero aquí, a causa del cementerio, como el cementerio estaba mucho antes que el Vedado, el cementerio es muy antiguo, ya tuvieron que sí modificar los planos, o sea, modificar no, sino que no hacerla más recta, sino que hacer así como que doble y ya después recupera de nuevo en sentido a las Mendares. 23 también era famosa por sus cines, tanto que la comparaban con Nueva York en cuanto a eso. Bueno, de hecho, La Habana tenía más cines que Nueva York. Uno de estos es 23 y 12 también, aquí en la esquina. Y bueno, toda esta calle para allá completa, o tanto para acá, se encuentra llena de cines. Cines que la gran mayoría no funcionan, sino unos cuantos pocos son los que aún ofrecen una dudosa cartelera cinematográfica de películas muy antiguas. Pero no hacen estrenos como en otros países, donde se estrenan las películas de momento, ni nada de eso. Miren ese Mercedes, bonito. Últimamente he visto muchos carros, o sea, buenos carros en La Habana. Mercedes, Fords. He visto muy buenos, la verdad. Porque ahora se pueden importar carros, no de todas las marcas, sino que ya se pueden, de las marcas que están permitidas, ya se pueden importar un montón de carros. Y he visto que, bueno, las personas que tengan el dinero, dueños de negocios, no sé, con puestos importantes, ya tienen ya sus carros. Qué bueno poder importar un carro. Así de caro debe ser traerlo de otro país. Y este es Jalisco Park, que actualmente es como un parque pero privado, o sea, un parque que tiene su dueño, del sector privado. Me parece bien porque al final lo mantienen mejor. El sector privado mantiene las cosas mejores, le da más mantenimiento y tiene más calidad que el sector estatal por mucho, porque cuando algo es tuyo, tú lo cuidas. Entonces las cosas que son del Estado, como no son de nadie, son de todos y no son de nadie, nadie cuida nada. Es lo que pasa con estas cosas. Y hay mucho, eso es lo que les decía a ustedes, de que hay muchos negocios privados en Cuba. Vamos ya llegando a 23 y bueno, no sé actualmente por cuál vamos, lo veré en la esquina. Pero ya vamos llegando ya casi al final del video porque estamos llegando al puente Almendares. Esta parte para acá es muy tranquilita, Chocamos con 26, esta es 23 y esta es 26. 26 se construyó sobre todo para conectar 23 con Nuevo Vedado, que es como la nueva extensión del Vedado, donde se construyeron casas de estilo más moderno, no tan clásicas como aquí en el Vedado, sino ya casas ya cincuenteras, ya de bien adentrado, ya de este estilo arquitectónico muy bonito que me gusta a mí muchísimo. Y bueno, se me olvidó mencionarles este edificio que está aquí arriba, que son dúplex, que es un edificio de Quintana, un arquitecto cubano que me gusta mucho, que fue bueno el que diseñó el Jirón, fue el que diseñó la residencia estudiantil de Hey 25, fue el que diseñó también el Retiro Médico, ¿saben? Un arquitecto muy prominente de aquellos años. Y aquí las casas me gustan porque son altas, ¿saben? Tanto esta como este grupitos de casas así están construidos en alto porque es como una lomita y entonces las construyen así. Caballero, hemos recorrido casi todo el Vedado completo. Hemos atravesado literalmente el Vedado a pie a través de 23. Nunca había caminado 23 completa, caminando. ¿Saben? Es primera vez que lo hago y bueno, con ustedes por supuesto. Pero me ha gustado mucho porque he conocido cositas. Y bueno, además de que bueno, uno va aprendiendo, ustedes también van aprendiendo por el camino de los datos que te voy dando y al mismo tiempo vas viendo como la realidad de la calle, lo que pasa en la calle. Y familia, finalmente llegamos a la meta. Estamos cruzando ahora mismo el puente del Almendares, un mítico puente que une ambos lados del río que lleva el mismo nombre, o sea, el río Almendares, que en su momento fue un puente que, bueno, rompió esquemas dentro de la isla porque era único en su tipo
Fue el primero de su tipo en Cuba y data de 1911. O sea, tiene más de 110 años este puente y bueno, se mantiene bastante fuerte todavía. Ahora les voy a mostrar el río para que vean de lo que les estoy diciendo. El río Armendáriz antiguamente era navegable por barcos, etcétera, ya no lo es ya. Y se encuentra bastante sucio porque, bueno, básicamente todos los desechos de la ciudad, gran parte de ellos, terminan en este pobre río que en su momento era el que alimentaba a la antigua ciudad amurallada de La Habana Vieja de agua. O todavía lo hace, pero bueno, me imagino que pasará por un arduo sistema de limpieza. Así que muchas gracias por ver este video, gracias por acompañarme hoy en este recorrido caminando por toda la calle 23. Ya de aquí para allá empieza el municipio de Playa, se encuentran otros barrios. Pero bueno, lo que nos interesa es que recorrimos hoy, cumplimos la meta. Así que gracias por llegar hasta aquí. Si te gustaron este tipo de videos caminando por calles de La Habana, déjamelo por ahí abajo por los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos en una próxima aventura, quién sabe dónde. Bye.